estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Tomás Carrió con el cierre de la semana. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. Ayer fue el aniversario del nacimiento del autor de la Constitución de 1853, Juan Bautista Alberdi, y el Banco Central aprovechó el timing para lanzar una licitación para la impresión de 540 millones de billetes que llevarán la cara del gran prócer argentino. Como contó Tomás Carrió en bloomberlinia.com, esos ejemplares de 20.000 pesos llegarán para ir reemplazando a los de menor denominación desde los primeros meses de 2025. Arribarán al país además de los 230 millones de ejemplares que se encargaron a China y que van a llegar desde octubre próximo para empezar a remediar la saturación de las bóvedas de los bancos. Según los últimos datos oficiales del Central, a mediados de este mes circulaban en el país 11.693 millones de billetes y de esa cantidad el 34% corresponde a billetes con denominaciones de 500 pesos o menos. Más de la mitad actualmente son de 1.000 pesos y los de 10.000 pesos en cambio por ahora son solo el 2% de los billetes en circulación. 2. Ante la menor perspectiva de ingresos debido a la baja del impuesto a país desde septiembre, fuentes oficiales dejaron trascender ante la consulta de Mariano Espina que se vienen nuevos aumentos de luz, gas, agua y nafta desde el mes próximo, permitiendo al Tesoro compensar por un lado por la reducción de los subsidios y por otro una mayor recaudación por el lado de los impuestos en las boletas. Recordemos 2 cosas: primero, que el impuesto a país representó 0,7 puntos del PBI en el primer semestre, es decir, más de la mitad del superávit primario acumulado en el periodo. Y segundo, que en julio pasó a representar más del 6% de la recaudación total del Estado Nacional. Del otro lado, en cuanto a la luz, los precios de distribución y transporte no se actualizaron entre abril y julio y recién se actualizó en 4% en agosto. Caso similar para el gas, que estuvo congelado entre mayo y julio y también subió 4% este mes. En otras palabras, un atraso importante frente a la inflación acumulada y que tampoco será remediada del todo en septiembre, cuando se espera otro ajuste de entre 4 y 5%. Sin embargo, pese a ese delay, el gobierno de Milei está logrando reducir los subsidios al sector energético en 3.158 millones de dólares, esto en la primera mitad del año, una caída del 46% interanual medido en términos reales. 3. Septiembre es históricamente el mes más desfavorable para los mercados bursátiles en Estados Unidos, con el S&P 500 registrando un rendimiento promedio negativo de 0,87% desde 1950. Conocido como el efecto septiembre, este fenómeno viene impactando no solo en los índices estadounidenses, sino también en mercados globales, según reportó ayer Bloomberg News. La teoría sugiere que los inversores ajustan sus carteras al final del verano del hemisferio norte, aumentando la presión de venta en el mercado en general. Además, la proximidad del cierre fiscal de los fondos mutuos en Estados Unidos podría llevar a la venta de activos para compensar pérdidas. Este año el mes podría ser particularmente volátil debido a las reuniones de política monetaria de varios bancos centrales, incluyendo la Fed y el Banco Central Europeo. Todo este cóctel podría influir en las decisiones de venta de los inversores, pero a pesar de su mala reputación, algunos analistas sugieren que septiembre podría ofrecer oportunidades para quienes buscan puntos de entrada a largo plazo en el mercado. No obstante, la cautela sigue siendo la clave, especialmente en un año electoral como 2024 en Estados Unidos, donde la volatilidad puede aumentar en los meses previos a esos comicios. Recordemos que en lo que va del año, el S&P 500 está 18% arriba, el Nasdaq también 18% y el Dow Jones 10% en verde. ¿Una corrección a la vista? Antes de pasar al cierre, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 2,6% ayer, fue una jornada verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 7% para Galicia y caídas de hasta 0,3% para Bioceres. Los bonos en dólares cerraron con verdes de hasta 1,8%, el dólar blue va a abrir en 1.315 pesos, el MEP en 1.276 y el contado con liqui cerca de los 1.291 pesos. El Banco Central, por su parte, terminó ayer con saldo neutro en el MULC. El cierre. Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición del cierre de la semana. Mi nombre es Tomás Carrió, soy editor de Bloomberg Línea en Argentina y hoy quería invitarlos a escuchar una entrevista con Marcelo Scaglione, ex representante argentino ante la OCDE.
El acceso de la Argentina a la OCDE sumó esta semana un nuevo capítulo. El secretario general del organismo, Matías Corman, llegó al país en las últimas horas para mantener diversas reuniones con representantes del gobierno nacional, las provincias y representantes de la sociedad civil y del sector privado en el marco del proceso de acceso de la Argentina a este organismo internacional que se inició formalmente en mayo, pero que lleva casi una década gestándose. El camino de la Argentina a la OCDE se inició en realidad en 2016, cuando el por entonces ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Pratgay, convocó a Scaglione para que lidere las negociaciones con el organismo a fin de gestionar una invitación. Hoy, más de 8 años después, ese objetivo empieza a materializarse. Pero para entender mejor qué significa la visita de Corman al país y cómo sigue este proceso de acceso a la OCDE, los invito a escuchar a Scaglione. Bueno, como en todo proceso de acceso, el secretario general de la OCDE visita a los países. Es una visita eminentemente política, donde se reúne con todos los actores principales del Poder Ejecutivo, de otros poderes, de la sociedad civil, de las provincias, de la academia. Recordemos que Argentina formalmente inició el proceso de acceso hace muy poquito, si bien la candidatura se presentó en el año 2016, esa candidatura tardó 6 años para que la OCDE la analizara en conjunto con las candidaturas de otros países, y recién el proceso de acceso formal comenzó el 2 de mayo de este año, cuando Argentina recibe de parte de la OCDE la hoja de ruta en París en la reunión ministerial anual. Es una práctica común dentro del proceso de la OCDE. Es una visita, como te decía antes, eminentemente política, pero también el secretario general busca sentir cómo se está organizando el país frente a este proceso. Ten en cuenta que Argentina tiene que converger con un cuerpo jurídico de aproximadamente 250 buenas prácticas y estándares internacionales en políticas públicas, una suerte de ISO 9000 de las políticas públicas, en temas institucionales, en temas económicos y productivos, en temas de capital humano, con foco en educación y salud, y en temas de ambiente y desarrollo sostenible. Entonces, para eso, el secretario general viene con su equipo, donde va a evaluar cómo se está organizando Argentina frente a este proceso, cuál es la gobernanza del proceso, cómo se organiza para pasar examen en 26 comités que tiene que pasar Argentina. Para darte una idea, el proceso de otros 2 países latinoamericanos que ya ingresaron a la OCDE, como el caso de Chile, llevó 6 años pasar estos exámenes en los comités. En el caso de Colombia llevó 8, con lo cual estamos hablando de procesos de varios años que exceden un mandato presidencial, con lo cual eso también la OCDE y su secretario general quiere evaluar la sostenibilidad del proceso, porque será en un marco de más de un mandato presidencial, como ha sucedido en todos los procesos de acceso de países miembros a la OCDE, y también justamente cuál es el ecosistema de actores que también juega, porque en este proceso de acceso no es únicamente el gobierno nacional que tiene que rendir pruebas, muchas pruebas tienen que ser rendidas por las provincias. Recordemos que la OCDE evalúa las competencias en políticas públicas donde se origina. Si tenemos en cuenta que casi un tercio de este cuerpo jurídico de 250 buenas prácticas están relacionadas con ambiente es una competencia de las provincias. Si tenemos en cuenta que las cuestiones relacionadas al capital humano, educación y salud, que también tienen una parte importante de las buenas prácticas de la OCDE, también son competencia de las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, las 24 jurisdicciones. Y lo mismo ocurre con todo lo que tiene que ver con economía extractiva, energía, minería, pesca, que también es competencia de las provincias. Y en aquellas buenas prácticas que tienen que ver con el buen gobierno, es decir,
todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones basadas en evidencia, cómo es el funcionamiento de los distintos poderes, cómo tener una justicia independiente, moderna, ágil, todas las herramientas que tienen que ver con el gobierno abierto, los mecanismos de lucha contra la corrupción y el lavado de dinero de fuentes ilícitas, y los organismos de control internos y externos. Esas cuestiones están tanto en el gobierno nacional como en el gobierno provincial, con lo cual es un trabajo muy importante que también tiene que hacerse a nivel de las 24 jurisdicciones. Y para finalizar también hay que tener en cuenta que en la OCDE, si bien es un organismo internacional conformado por gobiernos, también hay una pata dedicada a la actividad de las empresas, que está conformada justamente por las asociaciones empresarias de los países miembros de la OCDE, y en Argentina participan como observadores tanto la Unión Industrial Argentina como la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, y pasa lo mismo con el sector sindical, es decir, los sindicatos también forman parte de la gobernanza de la OCDE junto con las empresas, y a nivel sindical por Argentina participa la CGT como miembro observador junto con las asociaciones sindicales de los países miembros de la OCDE. Pero más allá de estos exámenes que el país deberá ir superando, le preguntamos a Scaglione cuáles son los beneficios en el mediano y el largo plazo de ingresar a la OCDE y qué resultados podrían ir viéndose en el transcurso hasta ingresar formalmente al organismo. Bueno, vamos a arrancar por el beneficio final, me parece importante para visualizar. El acceso a la OCDE es una gran herramienta que te permite pasar del subdesarrollo al desarrollo en 25 años. Tenemos el caso de muchos países, tenemos los casos de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial que se refundaron. No nos olvidemos que la OCDE es la continuación del Plan Marshall que pusieron en marcha Estados Unidos y Canadá para reconstruir a los países europeos luego de la Segunda Guerra. La OCDE se conforma como una continuación del Plan Marshall, con 20 países, 18 europeos más Estados Unidos y Canadá. Luego estas buenas prácticas de la OCDE se expandieron hacia los países de Europa del Este que salían del yugo comunista, y hoy esos países están muy avanzados en su desarrollo. También se expandió en la década del 60 hacia Asia, con Japón, que ingresó en 1964, y después con Corea del Sur, que ingresó en 1996. Y Corea del Sur es realmente un modelo muy válido para mostrar cómo en 25 años un país puede pasar de ser subdesarrollado a convertirse en la 12ª economía desarrollada del mundo, en el 6º exportador mundial, como es el caso de Corea del Sur, de que tuvo un aumento de su PBI per cápita de más del 250% en 25 años. Ese es el resultado final, ser un país desarrollado en 25 años. En el medio tenés un montón de avances, vamos a las cuestiones concretas. Hoy las empresas argentinas, sobre todo aquellas que salen al mundo, ya se benefician de un costo de capital más bajo por el hecho de que Argentina es un país en acceso a la OCDE. ¿Por qué? Porque las agencias calificadoras de riesgo ven que la OCDE es una herramienta que te permite converger hacia las reglas del mundo desarrollado, en instituciones, en las cuestiones económicas, en las cuestiones de capital humano, en las cuestiones de ambiente, con lo cual hay una hoja de ruta que señaliza esa convergencia, y eso disminuye riesgos, esta convergencia. Entonces hoy ya hay grupos argentinos importantes que se financian a un costo de capital más bajo por el hecho de que Argentina es formalmente país en acceso. Y en el marco del proceso de acceso tenés un montón de beneficios que se miden en términos de impacto. Te doy ejemplos con indicadores numéricos. En los países desarrollados, la OCDE estima que el costo de la corrupción es el 1% anual de su PBI. Hay un estudio de la OCDE que indica que en Europa se pierde 120.000 millones de euros anuales a causa de la corrupción. Pero este indicador alcanza el 5% en los países subdesarrollados de América Latina. Esto significa que Argentina, con un PBI promedio de 600.000 millones de dólares, si tomamos el PBI de fines de 2022, todos los años pierde a causa de la corrupción 30.000 millones de dólares. Esto en términos únicamente de plata que se va por el agujero de la corrupción. Si analizamos la excesiva regulación, que es una de las prioridades de este gobierno,
La OCDE también estima que anualmente los países pierden, a causa de la excesiva regulación sobre las personas y sobre las empresas, entre el 1% y el 3% de su PBI. Por ejemplo, México, trabajando con las buenas prácticas de la OCDE en temas de política regulatoria, logró disminuir casi 2,5 puntos de su PBI bajando trámites innecesarios, lo que está haciendo ahora Sturzenegger desde el Ministerio. Si tomamos la parte más baja de esos indicadores, es decir, el 1%, estamos hablando de $6.000 millones que se pierden todos los años por excesiva regulación hacia las empresas y hacia los individuos. Y agarramos un tercer ítem para cerrar estos indicadores, que tiene que ver con las compras públicas, que también es otro de los temas importantes de agenda del gobierno. En América Latina, las compras públicas representan entre el 10 y el 15% del PBI. Volviendo a tomar Argentina, si agarramos ese 10% son $60.000 millones que se van en compras y contrataciones públicas, en promedio. Ahora, la OCDE tiene determinado que existen sobreprecios por cartelización de la obra pública y de las compras públicas, que representan hasta el 25% del contrato. Y si vemos algunos casos que han sido denunciados, sobre todo en el gobierno kirchnerista, como la causa de los cuadernos, podemos decir que este 25% nos quedamos cortos. Bueno, ese 25% sobre $60.000 millones aproximadamente, estamos hablando de $15.000 millones adicionales. Si agarramos los 30.000 que se van por la corrupción, los 6.000 que se van por exceso regulatorio y los 15.000 que se van por cartelización de las compras públicas, estamos hablando de más de $50.000 millones, es decir, casi el 10% del PBI que se va de nuestras arcas, justamente por no contar con las herramientas adecuadas. Y te paso un indicador más. Vamos al área de capital humano, vamos al área de salud. Argentina tiene en su inversión en salud, sumando todos los niveles, casi la misma inversión que tienen los países desarrollados en tema de salud. Pero ¿cuál es el problema de Argentina? No es lo que se invierte en salud, sino que el impacto es malo. ¿Por qué? Porque la gobernanza del sistema, la organización del sistema es malo. Hay una multiplicación de acciones duplicadas entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, las obras sociales, la medicina prepaga, las obras sociales sindicales, y todo eso hace que, por más que se gaste en agregado, que se invierta lo mismo que en un país desarrollado, el impacto sea muchísimo menor. Y si vamos a otro tema importantísimo de capital humano, que es la educación, las pruebas PISA, que muchas veces son más conocidas que la OCDE, porque si vos vas a cualquiera le preguntás si conoce las pruebas PISA, te dice que sí, y si le preguntás si conoce la OCDE, a lo mejor no sabe qué significan esas cuatro letras. Bueno, en las pruebas PISA, Argentina está, si tomamos por ejemplo matemática, está en el puesto 71 sobre 80 países. Es decir que tenemos un muy mal impacto de la calidad educativa por muchas razones, y eso es un problema para las futuras generaciones, y eso también tiene que ver con la sostenibilidad de las transformaciones. No puede hacer transformaciones económicas en el corto plazo, pero si no tenés un buen sistema de salud que invierta y que tenga impacto, y un buen sistema de educación que invierta y que tenga impacto, las transformaciones económicas no van a ser sostenibles en el tiempo. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer la vicepresidenta Victoria Villarruel después de que salieran notas alegando que rechazaría la expulsión del senador Paultroni de La Libertad Avanza. Al periodismo pautero y la mala leche le digo que deje de buscar titulares que dividen y dedíquense a informar sin hacer amarillismo. La presidencia del Senado no decide la expulsión o inclusión de senadores miembros de los bloques, eso lo hacen los mismos bloques, y como no era correcto el pedido presentado por el senador Atauche, se le pidió que cumpla con la formalidad de solicitarlo como corresponde. El periodismo que inventa es una de las razones por la que la gente se cansó y votó a Javier Milei. Basta de tomarnos el pelo a los argentinos. Un pequeño detalle para cerrar, y es que Villarruel no compartió ninguna publicación ayer sobre el aniversario del nacimiento de Juan Bautista Alberdi, a diferencia de la presidencia, que incluso armó un video para conmemorar la figura de la gran inspiración de Milei.
fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.